No, no puede ser la 313. Es... ¿Oh, sí? Sí, sí. Los que estáis familiarizados con el Lanrin, que estáis familiarizados, y los que no estáis familiarizados, se suele recitar las 7 ramas antes de la que vamos a recitar, que no he oído qué página. La oración de los lamas, de súplica a los lamas del linaje, la abreviada, que visualizas al Guru raíz sobre tu coronilla. Es la que está en el anexo, la 313, que yo sepa, la petición breve a los lamas del linaje. En algunos libros de oraciones no los vais a tener. El Guru raíz no está definido como el que te da refugio. Esa no es la definición de Guru raíz, el que te da el voto de refugio, porque a veces en Occidente la gente interpreta eso. No sé de dónde viene ese entendimiento, pero esa no es la interpretación de Guru raíz. Entre todos los gurús, el que hace que tu mente, el que ha hecho que tu mente, que no era Dharma, la transforma en Dharma. Y por primera vez, tu mente que no era Dharma, se transforma en Dharma. Es decir, el que te benefició, o el gurú que te haya beneficiado más a tu corazón. El que haya aquel cuyas enseñanzas hayan beneficiado más a tu corazón. Por ejemplo, Lama Atisa tenía 157 gurús. 157 gurús. Aunque ya era un pandita, un erudito, que era como lo más sobresaliente del monasterio de Nalanda, de la Universidad Monástica de Nalanda, en donde había 300 grandes eruditos, seres muy, muy realizados. No solamente eran eruditos, sino que realmente seres realizados. Por ejemplo, estaba Santideva. Eran seres muy, muy realizados los que había en Nalanda. Pero a pesar de eso, para Atisa recibió para recibir las enseñanzas completas de la bodhicitta, viajó en barco a Lama Atisha. Supongo que durante 12 meses, con todas las dificultades que eso conllevaba en aquella época. Los medios eran muy, muy, muy rudimentarios. Entonces, se ríen porque está pronunciando la palabra barco, que depende de cómo se pronuncie, pues parece como que sean ovejas. Pensé que a lo mejor creo que estaba haciendo justamente el sonido de oveja en vez de barco. Ha jugado con 3 palabras: barco, forma y oveja, porque suenan parecidas en inglés. Ship, shape and sheep.
Es decir, viajó en barco con tantas dificultades. Por el mar, que había olas muy violentas y huracanes. Y también de hecho, había otro pandita que intentaba hacer meditaciones para eliminar esos obstáculos. Eran 12, le llevó 12 meses de viaje hasta que llegó finalmente al lugar, que ahora no me acuerdo el nombre, y descansó allí durante 7 días. Entonces Lama Sherlimpa, los discípulos de Lama Sherlimpa llegaron a donde estaba Lama Atisha y estuvieron un tiempo con ellos. Y él estaba todavía preguntando sobre, después de los 12 meses que había hecho para viajar para allá, todavía se quedó allí un tiempo preguntando a los discípulos sobre las cualidades del Lama Sherlimpa. Después de esos y al cabo de 12 años completó las enseñanzas completas, recibió las enseñanzas completas del Lama Sherlimpa. En la forma de la misma, es decir, como exactamente de la forma de cómo pasas el contenido de un recipiente a otro, pues exactamente igual. Lama Sherlimpa le transmitió todas las enseñanzas completas a Lama Atisha sobre la bodhicitta. Y teniendo una devoción correcta, pura en Lama Atisha, no simplemente estaba estudiando, sino teniendo una devoción correcta a Lama Sherlimpa, en pensamiento y en acción, sin el más mínimo error, sin la más mínima falta de respeto o herejía, enfado que surgiera hacia Lama Sherlimpa, sin el más mínimo falta en su mente, ni en su mente ni en sus acciones, sino teniendo una devoción correcta, en viéndolo como Buda. Durante estos 12 años estuvo de esa forma. No solamente como estudió de esa forma, no como estudias en la universidad o en la escuela. Es decir, este estudio, es decir, lo que quiere decir que estuvo practicando, escuchando, reflexionando, meditando en la bodhicitta. Como Lama Dromtonpa aconsejó que dice, en lo que escucho, reflexiono, en lo que reflexiono, medito, decía Lama Dromtonpa. Es decir, integrando la práctica de la escucha, reflexión y meditación. Separando en lo que es escucha, reflexión o meditación, diciendo ahora esto medito pero no escucho o reflexiono, sino integrando estos 3 aspectos, la escucha, la reflexión y la meditación. Entonces, es decir, lo que aconsejaba la Madre Ontompa, no separar la escucha, la reflexión y la meditación. Pues así es como practicó Lama Atisha. De los 157 gurús de Lama Atisha, quien más le benefició fue Lama Sherlimpa. Y por eso lo tomó como gurú raíz. Y otro era Lama Dharmarakshita. Eran sus 2 principales gurús. Mucha gente piensa que el gurú raíz era
No podían ser los dos, pero sí eran los dos sus gurús raíces, porque eran los que, entre todos los gurús, los que más le beneficiaron. Cuando quiera que el ama, cuando Atisha escuchaba el nombre del ama Sherlimpa, inmediatamente se postraba con las manos juntas a la altura del corazón. Y se le derramaban las lágrimas con una devoción increíble. Aunque ya era un erudito renombrado, reconocido. Que que tenía todo el conocimiento común, y especialmente en el budismo, en las 5 textos mayores del sutra, extremadamente erudito y con una comprensión muy vasta. El Pranamavatika, Madhyamika, el Vinaya, la lógica, luego el Abhidharma y las enseñanzas más elaboradas. Eso sería el gurú raíz. Yo mismo, al principio, las primeras enseñanzas del Anrin que yo recibí fueron del gurú de Su Santidad el Dalai Lama, Su Santidad Trichan Rinpoche en Varanasi. La liberación en la palma de la mano es basada en las notas de Su Santidad Trichan Rinpoche cuando escuchaba, de Kyabje Trichan Rinpoche cuando escuchaba las enseñanzas directamente de Pabonka Rinpoche. Creo que fue la primera vez que dio enseñanzas a los discípulos. Entonces también estaba Lama Yese, también fue el gurú raíz de Lama Yese y de Su Santidad el Dalai Lama. Entre todos los gurús, tengo 25. Entonces, aquí estaríamos visualizando al gurú raíz en la coronilla, cuando es como el que te está presentando o recomendando al campo de méritos. O sea, estás frente al campo de méritos y encima en tu coronilla está tu gurú raíz que está como presentándote, como cuando, por ejemplo, necesitas conseguir un trabajo o algo importante, pues algo muy, muy importante necesitas conseguir. Entonces, pues del jefe de una oficina, por ejemplo, y del gobierno, y conoces a alguien que tiene un cierto que trabaja ahí, y entonces te introduce a la persona que tiene pues como el control, el poder, y así te ayudan.
Entonces, la última frase de cada una de estas estrofas se repite 2 veces. Purificando así los obstáculos, salen rayos de luz y néctar, y luego con la segunda vez que se recita se recibe luz con la que recibes las realizaciones. Todas las cualidades del gurú, todas las realizaciones del camino gradual, de lo profundo y de lo extenso. Entonces el siguiente, eso sería con el primer verso. Luego hacemos súplicas al fundador del Dharma, Guru Buda. Entonces los lamas del linaje del camino gradual, de lo extenso. Con la primera recitación purificamos los obstáculos, los conceptos erróneos. Para purificar todos los obstáculos y generar todas las realizaciones. Incluyendo todos los engaños, en especial el pensamiento egocéntrico. Y el camino del método de la sabiduría, eliminar los obstáculos para realizar el método de la sabiduría. La visión ordinaria, los conceptos ordinarios, la mente y viento impuro, y así logras todas las realizaciones, especialmente la bodhicitta, desde todas las realizaciones del método del aspecto del método del método del tantra. El estado de generación, el cuerpo ilusorio, el estado de completación. Y que como resultado logras el Rupakaya. Y así eliminas, el detalle sería hacerlo así. De esta forma eliminas todos estos obstáculos, especialmente el obstáculo del pensamiento egocéntrico. Es lo que se purifica. Y con la segunda petición generas todas las realizaciones del método.
especialmente la bodhicitta y el tantra, el método en el tantra. Abreviadamente se podría decir así. Como resultado, el Rupakaya. Y cuando llegamos al siguiente verso, que es la súplica a Nagarjuna, Sangha, a los lamas del linaje del camino gradual de lo profundo, del linaje profundo, con la primera purificas obstáculos y los conceptos erróneos, especialmente la ignorancia, which, la visión impura, la mente impura y la apariencia impura del estado de completación y la luz clara, y como resultado el Dharmakaya. Eso es lo que se logra. Lo que se purifica es la ignorancia. La visión, los conceptos ordinarios. La mente y aire ordinario, la mente impura. Muy. Y lo que se realiza es la sabiduría, la sabiduría que realiza la vacuidad y la luz clara. La mente extremadamente sutil de la luz clara. Eso será, y en resumen sería pues como recibir todas las bendiciones del camino gradual del linaje profundo. Con la segunda petición. Páginas 333, los que tengáis el suplemento. Con su santidad, el Dalai Lama, cuando se hace las 7 ramas de la oración de la reina de las oraciones. Así se acumulan muchos méritos con esta oración.
Hacemos esta que es la breve. A ver. Uy. Vamos a hacer lo primero la oración de 7 ramas, que la primera es la rama de la postración. Para los que no estéis familiarizados con la práctica, porque ha dicho que es muy bueno hacer esta oración de las 7 ramas previo a la oración de súplica. Visualizamos, aunque estamos sentados, pones las manos juntas en el mudra de la postración al campo de méritos. A ver. Al campo de méritos del Lanrim. Aquí la meditación empieza desde Guru Buddha Shakyamuni, el fundador del Dharma, la visualización. Visualizamos a Guru Buddha Shakyamuni y los lamas del linaje. Hasta el Gurú raíz rodeándole. Visualizas que todos ellos todos son uno. La esencia de la meditación aquí, lo importante es que todos ellos tenemos que hacer la súplica con la comprensión de que todos de Guru raíz, de que todos ellos son el Guru raíz. Recordando en el corazón lo que es el Guru raíz, si recuerdas el significado de Guru, ¿qué quiere decir Guru? Cuando decimos Lama Kien, cuando decimos Lama Kien, Guru piensa en mí, o compréndeme. Que le decimos, Guru, por favor, compréndeme. Lama Kien. Por ejemplo, alguien que ha pasado que ha sido el Salvador, que nos ha alguien que ha estado extremadamente grave, no solo desde el comienzo de esta vida, sino desde vidas sin principio.
Tú, estando completamente bajo el control del karma y los engaños, completamente, totalmente alucinados. No solamente una alucinación, sino tantas alucinaciones, creyendo que todas esas alucinaciones son reales. Creyendo desde vidas sin principio, experimentando el sufrimiento los sufrimientos de los 8 infiernos calientes y los sufrimientos de los 8 infiernos fríos y los sufrimientos de los infiernos vecinales, experimentando no solamente una vez, sino innumerables veces, desde renacimientos sin principio, innumerables veces. Incluso el Buda no puede ver un comienzo. Cuando contempla no puede ver un comienzo. Los pretas cuyo sufrimiento principal es el calor y el frío, su sufrimiento principal es el hambre y la sed. La luna, aunque sea fresca para ellos, produce calor. Para los pretas es produce mucho calor cuando aparece la luna en vez de refrescar. Y sufren así. Entonces, los principales sufrimientos que tienen los pretas es el del hambre y la sed. No pueden encontrar no pueden encontrar alimento ni bebida durante cientos de miles de años, ni una gota de agua o nada que comer. Totalmente frustrados, exhaustos, sufriendo como estos ancianos tan debilitados que no pueden caminar. Pero experimentando eso muchísimo más intenso que el sufrimiento que pueda experimentar un anciano. No pudiendo digerir, comer y engañados por sus oscurecimientos, por los oscurecimientos para el alimento, porque incluso cuando llegas allí, que has visto comida o bebida, llegas allí y no lo puedes y lo que hay ahí es simplemente basura o algo o pus y sangre, algo podrido. También tienen los oscurecimientos interiores, que es que a lo mejor encuentras comida o bebida, pero resulta que no la puedes tomar porque tu boca es tan pequeñita, es como el ojo de una aguja, es de ese tamaño. Es que se ha confundido con una cosa. Entonces es que la boca es como del tamaño del ojo de una aguja. Dice, había dicho al revés, aguja de ojo. Dice, quizás estaba pensando en el yo, porque el ojo de la aguja, porque el yo y ojo, yo y ojo se pronuncia muy parecido en inglés. Dice porque una aguja no tiene un yo, ¿no? Dice la aguja no tiene yo, tiene ojo.
Eh, es decir, la boca de los pretas es muy, muy, muy pequeñita. Entonces, tienen esos procedimientos internos que, aunque encuentren comida, no la pueden tomar porque no entra. Después, imaginarte esos procedimientos internos. Imagina, puedes imaginar lo que tienen que ser esos sufrimientos debido al karma. Tienen que sufrir así durante miles, miles de años y además no mueres. Un ser humano probablemente moriría de inanición. Pero incluso entre los seres humanos hay algunos que sufren mucho más tiempo, más que otros. Algunos mueren antes cuando no hay comida y bebida y otros aguantan más, duran mucho, tienen que sufrir entonces tanto. Incluso entre los seres humanos pasa eso. Podemos darnos cuenta que eso es debido al karma. Hay algunos que tienen que sufren muchos y duran mucho más tiempo y tienen que sufrir mucho más por el hambre y la sed. El sufrimiento es más intenso. Entonces, para los pretas, experimentan estos sufrimientos durante cientos de miles de años. Incluso aunque logren tomar una pequeñita gota de agua, cuando por fin la toman, les quema totalmente. Como cuando es como cuando enciendes las cerillas o el gas y que salen las llamas. Pues así les pasa a ellos. Y así no sufren, no experimentan esos sufrimientos solamente ocasionalmente, sino que sufren así durante cientos de miles de años. Innumerables veces sufren de esa forma desde renacimientos sin principio, innumerables veces desde renacimientos sin principio. Ni siquiera la mente omnisciente del Buda puede ver el comienzo. Puedes hacerte una idea. Puedes hacerte una idea. Si realmente piensas, si en verdad te detienes a reflexionar, no hay forma de malgastar ni un minuto o un segundo de esta vida. No lo puedes echar a perder porque es insoportable malgastar incluso un segundo de esta preciosa vida humana. Es algo increíblemente, esta preciosa vida humana, que es algo increíble, increíblemente afortunada la oportunidad que nos brinda, especialmente para la práctica del Dharma, no solamente para el placer, ser humanos, para experimentar pues, las comodidades, sino especialmente para la práctica del Dharma, habiendo conocido el Dharma. No puedes malgastar ni un segundo de esta vida. Cada minuto, cada segundo de esta vida es lo más importante, lo más increíble, increíblemente importante, tan precioso, lo más increíblemente precioso, que no lo puedes realmente echar a perder.
malgastarlo. Es lo que satisface tus deseos. Esta vida humana, cada segundo es como satisfacer tus deseos. Satisfacer todos tus deseos. Para toda la felicidad hasta la iluminación. Tanto que puedes hacer con esta vida humana. Incluso en un minuto, en un segundo, puedes crear las causas para la iluminación, la bodhicitta. Generar la compasión y la bodhicitta, los tres aspectos principales del camino a la iluminación. La renuncia, la visión correcta. Con la visión correcta, lo que quiera que hagas, haciendo algo con esa mente, se vuelve antídoto al samsara, a la ignorancia. No se vuelve causa de samsara. Es el antídoto a los engaños, a todos los engaños, a la raíz de la ignorancia, el concepto de existencia verdadera. No se vuelve causa de eso. Y con la renuncia se vuelve causa de la liberación del samsara, la cesación total de los océanos del océano de sufrimiento samsárica, el karma y los engaños. La renuncia hace que sea causa de eso. Y así cualquier cosa que hagas con renuncia, no solamente la meditación, sino cualquier cosa que hagas con renuncia, tu vida, tus acciones de cada minuto, de cada segundo se vuelven causas de liberación del samsara. En el estado de generación, practicando sobre la base de los tres aspectos principales del camino, practicas la apariencia pura y el pensamiento puro. La deidad, uno mismo viéndose como la deidad, el lugar como el mandala, practicas la apariencia pura, los disfrutes como néctar, la sabiduría trascendental de la vacuidad y gozo no dual. Apariencia pura sobre la base de los tres aspectos principales del camino, que limpia la mente, que hace que tu mente se vuelva limpia, tu corazón limpio, puro, limpio de la suciedad, del pensamiento egocéntrico, apego y la existencia verdadera. Libre de eso, la sabiduría trascendental de la vacuidad y gozo no dual, en ese minuto, en el segundo, cuando practicas esas, entonces es la forma más rápida de lograr la iluminación. Al acumular el estado acumulando con el estado de generación, meditando en el camino, utilizando la muerte, estado intermedio, renacimiento ordinario, llevándolos al camino de los tres kayas. Meditando en el camino, el camino en armonía, que purifica completamente el resultado, los cuatro resultados purificados.
meditando en el camino en el camino que completamente purifica o en armonía con los 4 resultados. El resultado purificado del cuerpo en el cuerpo de la deidad purifica el resultado purificado del lugar en el mandala de la deidad, el resultado purificado de las acciones de las acciones de la deidad futura, en las acciones de la deidad futura, en sus actividades divinas o sagradas, en que incluso en un segundo innumerables seres se liberan del sufrimiento, incluso con los rayos que envías la deidad desde el sagrado cuerpo, de los poros del sagrado cuerpo de la deidad. Cada rayo puede liberar a innumerables seres de los sufrimientos. Incluso en un minuto, en un segundo, el beneficio que es inimaginable cuando uno alcanza el estado de Buda simplemente emanando rayos de luz, liberando a los seres, purificándole a los seres del sufrimiento de los engaños. Puedes imaginar y luego los disfrutes puros del tiempo y resultado cuando uno logra el estado de la deidad, disfrutar, tener los disfrutes puros, completamente puros. Todos los gozos son completamente puros. Entonces, meditar en el camino en armonía con los 4 resultados purificados. Puedes imaginar cuando practicas todo esto en ese minuto o segundo, tantas innumerables, tantos millones de eones de karma negativo se purifican y se acumulan méritos inimaginables en un segundo. Y esa es la forma más rápida de lograr la iluminación. Habiendo encontrado el Dharma, especialmente el Dharma Mahayana, las enseñanzas del Paramitayana, cuando uno se llama Mahayana, nos llamamos Mahayana, el sutra o
Paramitayana. Cuando damos el nombre, está diciendo, si decimos Mahayana, entonces Sutra o Paramitayana, debemos también incluir el Tantra en Mahayana, porque si no crea confusión. El Tantra crear, porque si no sería como creer que el Tantra no es Mahayana. Si decimos Sutra y Tantra, Sutra Mahayana, pero no incluimos en el Mahayana el Tantra. Y luego las enseñanzas Vajrayana, que es la forma más rápida de lograr la iluminación, el Mahanuttara Yoga Tantra, para poder lograr rápidamente la iluminación. Entonces, este renacimiento humano, no podemos imaginarnos lo importantísimo, lo valioso que es. Es muy importante que veamos, que pensemos. Es muy importante que te des cuenta que has estado sufriendo esos renacimientos sin principio. ¿Puedes imaginar eso? Imagínalo. Cuando tú piensas así, cuando piensas de esta forma, es imposible enfadarte. Es imposible enfadarte con los seres. De los seres de los que tú has recibido toda la felicidad. No solamente en esta vida, la felicidad de esta vida, no. Cuando digo felicidad, es felicidad desde renacimientos sin principio. Felicidad, renacimientos sin principio. Has recibido toda la felicidad del presente, vas a recibir toda la felicidad de todas tus vidas futuras, la liberación del samsara y la iluminación completa, wow, de todos los seres, de cada uno de los seres. Especialmente eso, incluso simplemente pensando, has estado sufriendo desde tiempos sin principio. Entonces, con ese descubrimiento, ahora tu forma de pensar ha cambiado. Completamente tiene que cambiar. Cuando te das cuenta que estás sufriendo desde vidas sin principio, no puedes continuar como una persona ordinaria, que cuando alguien te diga algo, alguien te dice algo y surge el apego. Alguien te dice algo que te duele o actúa de una determinada forma, te mira con una mirada determinada, te dice algunas cosas en contra de tu apego y te enfadas como respuesta. O alguien te dice algo, te mira de una determinada forma o no te dice gracias. Cualquier cosa que la persona que hayas hecho y a lo mejor no te dice gracias y va y te enfadas. No vale la pena en absoluto. No tiene sentido enfadarte. Es totalmente infantil. Y con esa alucinación total, entonces creas de nuevo karma, sufres, creas causas de samsara, renaces de nuevo. Entonces no tiene ningún sentido. Y lo mismo sucede con el deseo. No tiene el más mínimo sentido. Con la alucinación aferrándote, apegando a eso, a
a la visión que proyecta el apego, además de la visión errónea de la ignorancia que proyectada por la ignorancia el concepto de existencia verdadera. Además de eso, de proyectar existencia verdadera, entonces además con el apego proyecta su propia visión errónea de algo como hermoso o agradable y te aferras a eso. Entonces de nuevo creas así causa y samsara, te hace renacer de nuevo en el samsara y sufrir de nuevo. Y esto lo que has venido haciendo innumerables veces. No hay nada nuevo desde Renacimiento sin principio. Desde Renacimiento sin principio no hay nada nuevo. No es la primera vez. Entonces no tiene sentido. Es loco, es algo loco, absurdo. Absurdo. Además de que no es cierto lo que crees. Lo que la ignorancia cree no existe, no es cierto. Lo que el apego cree no existe. Todo eso es una alucinación. Y además de eso, has encontrado el Dharma Mahayana, el mantra secreto, el Vajrayana, que incluso en un minuto, en un segundo, lo que puedes hacer, wow, vaya, es increíble, no lo puedes ni imaginar. Esto es lo que en la época de los hippies veo una expresión que como que es demasiado, algo así. La expresión cuando decías, wow, esto es demasiado. Es decir, este perfecto renacimiento humano es, wow, demasiado, algo increíble. Entonces lo que digo es que teniendo esta enfermedad crónica de los engaños desde renacimientos sin principio, estando totalmente bajo el control del karma y los engaños, teniendo que sufrir tanto desde innumerables veces, desde renacimientos sin principio, sufriendo increíblemente. Ignorante, siendo comido por otros seres vivos como animal, experimentando un sufrimiento y un miedo increíble, siendo torturados. Y eso no es la primera vez, no solamente una vez, has experimentado esos sufrimientos innumerables veces desde Renacimiento sin principio. Y luego los ocho tipos de sufrimientos humanos que los has venido experimentando, esta vez no es la primera vez. No es la primera vez experimentando esto, sino innumerables veces desde Renacimiento sin principio. El sufrimiento del nacer, envejecer, enfermar, morir, y como Lama Tsongkhapa resume en los cinco líneas directrices de los sufrimientos de los 5 agregados, todas las preocupaciones, los miedos, no poder encontrar lo que deseas o encontrar lo que no deseas.
experimentando estos sufrimientos una y otra vez, innumerables veces, desde renacimientos sin principio. Y los sufrimientos de los suras y asuras, los 5 signos de aproximación de la muerte, sabiendo que van a renacer en los reinos infernales. Los sufrimientos de los 5 signos de aproximación de la muerte, esos sufrimientos son mayores que los sufrimientos de los infiernos, los sufrimientos que experimentan a la hora de morir, los suras y asuras. El sufrimiento mental. Muchas veces los mendigos que piden comida, eso es lo que yo imagino. Un mendigo que pide comida cada día y vive en las calles, vive de esa forma. Una persona millonaria, adinerada, tanto una persona con mucha riqueza, con muchos millones, tiene tantas preocupaciones, muchísimas más que el mendigo, que lo único que necesita, su principal preocupación es comer. Mendigar suficiente para comer. Solo eso es la principal preocupación, mientras que la persona que tiene mucha riqueza, tantas veces como se vuelve también cada vez como más apegada a sus riquezas, como más tacaño. No quiero decir que todos los millonarios y billonarios se hagan más como codiciosos o apegados a su riqueza, porque claro que hay grandes seres santos, bodhisattvas, con muchas riquezas, reyes que giran la rueda. Pero en general, cuanto más posees, pues eso te lleva como a ser más posesivo. Entonces, estas personas experimentan muchísimo miedo y preocupaciones para poder proteger lo que tienen. Tienen tanto miedo de perder lo que han conseguido. Y entonces tienen tantos enemigos, tantos que codician lo que tienen, que quieren robarles. Tantos enemigos solo para ellos. Y no solamente no pueden acabar de proteger todo, sino que encima quieren más, siempre deseando algo más. Entonces si tienes algo, quieres todavía poseer más, quieres ser más rico, más adinerado que a lo mejor que la otra familia que posee tanto, que el otro millonario. Entonces estableces así la competitividad. Es decir, te vuelves competitivo y en esa misma vida tienes tantos problemas. Tantas veces en mi experiencia, al comienzo, por supuesto, externamente parece, la gente adinerada parece, externamente a lo mejor parecen
cuando estás, parece que están bien, pero a los 10 o 15 minutos que estás hablando con ellos empiezas a conocer todos sus problemas. Hablas y hablas y entonces empiezas a saber todos los problemas que tienen. Tienes una idea mucho más clara de lo que experimentan. Y te das cuenta de que es como con la fruta, que la fruta por fuera parece como muy atractiva, pero por dentro está podrida, con gusanos. Es decir, por fuera la persona bien narada pues parece como muy afortunada, pero tampoco te pones a hablar, empiezas a escuchar todos los problemas de sus negocios, de sus relaciones, de las deudas, de los problemas que tienen financieros. Tantas cosas. O de los miedos que tienen de sus competidores, o de los juicios que tienen pendientes. Muchas veces, después de ponerte a hablar con ellos, te das cuenta ves cuál es su vida realmente interior, cuál es su experiencia. Y aquí estamos hablando de los sufrimientos de los devas, que los sufrimientos mentales que experimentan son mayores que los que experimentan los seres de los infiernos. En los humanos, los sufrimientos que, por ejemplo, tiene un mendigo buscando comida, no, realmente en comparación con los sufrimientos que pueda tener una persona con muchas posesiones, un millonario, no son tantas, porque un millonario tiene tantas cosas por las que preocuparse. Y mencionando todo esto te puedes hacer una idea. Los devas son 100, es un millón de veces más que los seres, es decir, lo que experimentan los devas. Los placeres que experimentan los devas es un millón de veces superior a cualquier placer o riqueza que se pueda experimentar en el reino humano. Puedes imaginar que cuando por karma se dan cuenta de que tienen que renacer en un infierno, ni siquiera como humano, después de haber experimentado esos placeres. Imagínate lo que deben de experimentar ellos cuando ven que van a renacer en Estados Unidos, en Nueva York o en Los Ángeles. Puedes imaginar cuando ellos vienen de unas experiencias de placenteras de cientos de millones de veces superior a cualquier riqueza que puedas experimentar pues, en esta vida humana, en este reino humano. Pues para ellos es algo increíblemente doloroso. Ellos ven sus vidas pasadas por su karma y ven también sus vidas futuras. No sé ahora, pero antes creo, hace unos años, estaba la revista Times, y en esa revista indicaban quién era la persona con más éxito en el mundo. Éxito, cuando decimos con más éxito, tendría que ser alguien que tenga realizaciones, que tenga más realizaciones. Tendría que querer decir eso, es decir, que ha generado la realización de la bodhicitta, de la vacuidad, etcétera. Pero no era lo que buscaba la revista Times, quien tenía esas realizaciones o quien había acumulado más méritos.
El criterio de éxito es la persona que había ganado más dinero ese año. Ese era el criterio de éxito para la revista Times. Entonces había una persona que había sido el millonario del año. Y describían a esa persona que había ganado tanto dinero que tenía tantísimo miedo de salir. Era una persona que no que era incapaz de salir de su casa por el miedo a que le mataran. Tantas preocupaciones, tanto miedo. Y toda su vida, en su casa, completamente, ¿cuál es la palabra? Pues era un desastre, un desorden. Totalmente, pues eso, con tanto, como muy poco saludable. Eso fue una vez que lo vi, creo que hice. No siempre leo esas revistas, pero en una ocasión pues leí ese artículo. Creo que mostraba, que alguien me lo mostró. No, creo que eso es algo que cada año, pues eso, indicaban quién era el millonario. Ponían la foto de la persona y también había una persona en Londres. He visto la película de eso. Quizás, creo que es El aviador, la película, me da la sensación. Creo que decía, no, perdón, me estoy inventando. Creo que vi la película en el avión, es lo que ha dicho. Había una persona muy rica en Londres que tenía un gran castillo, un edificio muy grande, antiguo. Y tenía muchas habitaciones en su castillo. Y él dormía cada noche en una habitación diferente. Entonces, era tan rico. Pero su mente, pero sin embargo su paz y su felicidad no había aumentado. La felicidad de su vida no había aumentado. Entonces lo que sucedió es que estaba más y más deprimido. Tenía mucho más riquezas, pero mucho más deprimido, más infelicidad, más insatisfacción. Más insatisfacción y por eso más deprimido. Entonces pues empezó a beber, seguía, no sé si 60 botellas, cuántas, pero el caso es que vivía mucho al día. Vivía cada día. Entonces, él pensó, bueno, ¿qué era lo que le hacía estar tan infeliz y deprimido? Más y más infeliz. Él analizó y se dio cuenta de que
de que había reunido toda esa riqueza en un negocio de automóviles, vendiendo automóviles. Entonces pensó, el antídoto, ya que eso era lo que le había hecho ser tan rico, y que a partir de entonces, o sea, pues se sentía tan infeliz. Entonces pensó que el antídoto, eh, ya que había reunido toda esa fortuna vendiendo coches, pues entonces pensó comprar, a ver, entonces hizo, entonces compró coches pequeñitos con su guardaespaldas. Le hizo que los comprara coches muy pequeñitos y los puso en un sitio y los quemó. Ese era como su antídoto. Es decir, él pensó, bueno, yo empezaba a se dio cuenta de que era más infeliz desde que tenía más dinero, y la culpa de tener más dinero eran el haber vendido coches. Pues entonces compró muchos coches pequeñitos y los quemó, pensando que así quemaba su infelicidad. Era que era el antídoto. Es decir, compró muchos cochecitos de juguete con su secretario o su guardaespaldas, y los quemó. Pero no. Bueno, esta película que expresaba todo esto no era desde luego una película divertida, pero relataba la historia. Tengo que poner algo de gasolina.